tardes. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Julio César Sosa Saavedra, que es investigador de aquí del CICAT Altamira. Él es ingeniero en electrónica. De Querétaro. De Querétaro. Perdón, Unidad Querétaro. Hoy es que estaba con las cosas de Altamira. Discúlpenme. Bueno, el doctor Julio César, perdón, doctor. Él es ingeniero en electrónica por el Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Maestro en ciencias en ingeniería eléctrica por el CINTESTAC. Y es doctor en ciencias en tecnologías de la información, comunicaciones y computación por la Universidad de Valencia, en España, con mención honorífica. Él fue profesor civil de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. También fue profesor de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, pues actualmente es profesor de aquí del CICAT Altamira, el CICAT Querétaro. Y actualmente él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, miembro de la Red de Expertos en Robótica y Mecatrónica y de la Red de Energía del IPN. Sus áreas de interés son desarrollo de sistemas embebidos aplicados al desarrollo de energía, sustentabilidad, redes de sensores y el procesamiento digital de imágenes, de señales e imágenes. Y bueno, pues le damos la bienvenida al doctor con el título de la conferencia que nos va a dar el día de hoy: Vivienda urbana sustentable energéticamente. Un aplauso para el doctor, por favor. Buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí. Okay. Buenas tardes. Vamos a hablar en esta plática algo sobre la importancia de ya empezar a introducir nuestros sistemas de sustentabilidad en las casas. En esta presentación les voy a mostrar lo que se podría hacer para llevar a cabo nuestra vivienda típica común a una vivienda sustentable energéticamente. Para ello voy a hacerles una presentación del contenido, de una breve introducción de por qué la sustentabilidad, el desarrollo sustentable, conceptos para entender lo que es el desarrollo del trabajo. Básicamente va a ser una estrategia de cómo ir cambiando nuestra casa de manera gradual, ¿sí?, a hacerla sustentable, ¿sí? Después vamos a ver los resultados. Voy a mostrar unas tablas donde vamos a ver los costos y costo-beneficio, incluso de recuperación de la inversión, ¿sí? Después vamos a terminar con unas conclusiones y el trabajo que se sigue haciendo, ¿sí? Desde el siglo pasado, en la década de los 70, hubo un crecimiento exponencial de la población mundial. De 1800 a 1950, en 150 años, creció la población 1.5 billones de habitantes. De 1950 a 2019, ya que fueron solo 70 años, la población creció 5.2 billones de habitantes. Entonces se vio que existía una gran cantidad de población. Esto a su vez hubo una demanda energética tanto de los hogares como de la industria. La ONU empezó a tomar medidas y por un informe famoso, Brundtland, en 1987, determinó que el crecimiento se tenía que hacer, o el desarrollo del mundo, de la sociedad, de manera sustentable. Esto es que el crecimiento se vaya haciendo en un equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social, ¿sí? Entonces, en el año de 2015 se firma el primer acuerdo jurídicamente vinculante, entre 196 naciones, donde la intención es bajar, disminuir las emisiones de efecto invernadero para que la temperatura del mundo bajara 2 grados centígrados en principio. Y bueno, cada uno de los países tomó ciertas decisiones. En el caso de México, pues creó organismos, instituciones y programas, como la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, o bien programas sociales que a veces nos daban focos. No sé si recuerdan cuando salió un programa de Comisión Federal de Electricidad que te daban focos fluorescentes a cambio para que los instalaras en tu domicilio. También ahorita tenemos el programa de Ecocasa. Este programa
nace en el 2017 aproximadamente, y su intención es construir casas y que vayan reduciendo desde un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado, nuestra sociedad de la información se sustenta sobre el desarrollo microelectrónico, esto es, desarrollar componentes electrónicos de silicio, ya sea para crear nuevos dispositivos y aplicarlos a la inteligencia artificial, o bien ahorro energético, pero también en otros campos como la creación de paneles solares, por ejemplo, ¿sí? Entonces, dentro de eso, el desarrollo microelectrónico también fomenta el desarrollo de innovación o tecnológico, como es el caso de lo que es la automatización de las casas, conocidas como domótica. El avance tecnológico, el desarrollo tecnológico también lo que nos hace es ir utilizando inteligencia artificial para incorporar la automatización de las casas o de las viviendas, surgiendo lo que se conoce como casas inteligentes, ¿sí? Dentro de las casas inteligentes hay 4 líneas bien definidas: lo que es el confort, que es para que nosotros estemos cómodos en nuestro hogar; la seguridad, que es detectar intrusos en nuestra vivienda y se detecten alarmas, o bien detectar el humo, gases dañinos o perjudiciales en nuestro hogar para que se emitan alarmas; y la accesibilidad, para el control, accesibilidad a internet, pero también para gente con discapacidad, niños, enfermos, ¿sí? Y por otro lado, la eficiencia energética, que es el sistema que nosotros vamos a utilizar de esa parte para nosotros dejar que nuestra casa, con ciertos dispositivos domóticos, podríamos controlar la iluminación sin necesidad de estar encendiendo y apagándola, que quede de manera permanente, ¿sí? Por otro lado, hay otra área de investigación que son las casas ecológicas. Estas tienen ciertas vertientes, como los materiales de construcción, que se usen esos materiales, pero que los materiales no tengan, que no generen gases de efecto invernadero en el diseño de esos materiales. Por otro lado, también tenemos el consumo de los recursos naturales, como lo que es el agua. Muchas casas nuevas ya se le están poniendo 2 tuberías, tanto de drenaje para aguas grises y aguas negras. Entonces también se puede reciclar en lo que es la lavadora, el agua de la lavadora que usan detergentes biológicos, y ya eso se pueden utilizar para el riego, ¿sí? Lo que se quiere aquí, y finalmente tenemos lo que es la producción de energía limpia. A diferencia de energía renovable, tenemos la energía limpia, que esta es la que no genera gases de efecto invernadero en su producción, ¿sí? Al final, lo que nosotros queremos es tener una casa urbana sustentable y eliminar todos los gases de efecto invernadero. En la última encuesta en el 2018 de INEGI sobre el consumo energético de viviendas, nos da un panorama general de las energías que se están utilizando en México y también qué tipo de dispositivos o equipos se están utilizando. Tenemos que el 99% de las viviendas en México está electrificada, que usan energía eléctrica, y solo de ese 99%, 0.25% usa energía solar. También tenemos qué tipo de iluminación utilizan. El 72% utiliza focos ahorradores. Estamos hablando en el 2018, esto ya debe de haber cambiado, pero en principio pues son los únicos datos que tenemos para usar estas referencias. Después un 16% utilizan focos incandescentes y un 12% focos ahorradores LED. Por otro lado, también nos dice esa misma encuesta que el 91.5% de todas las viviendas utiliza una televisión, el 88% utiliza refrigeradores, y de esa cantidad que tienen más de 5 años, quiere decir que son un poco viejos los modelos o no son tan eficientes. Así tenemos distintos tipos de equipos que son los que nosotros debemos considerar cuando nosotros hacemos el cálculo para ver cuánta energía debemos de producir para no generar gases de efecto invernadero. Luego se usan también, hacen un análisis donde dicen que las áreas de más iluminación, que ocupan más iluminación, son las cocheras y los patios. Y eso, cuando yo hice el análisis, también detecté ese mismo principio, porque las cocheras dejan la luz encendida a los habitantes
y la dejan toda la noche y se les olvidan, o bien los cuartos de servicio que entran, salen y ya no la pagan. Entonces, así esas debemos de identificar esas áreas de oportunidad para poder implementar ahí sistemas domóticos para ahorrar energía, ¿sí? Después dice que también el 43%, que más o menos son 14.6 millones de viviendas, usan calentador. De esos 14.6 millones, 11 millones usan calentadores de gas y 2 millones son solares. También quiere decir que hay una área de oportunidad en todo México para utilizar lo que es la energía solar. Y también nos dice que el 85% de las viviendas utilizan estufa de gas. Ahorita vamos a ver que dependiendo de la zona, la energía que usan para procesar alimentos o bien para calentar agua, pues el 79% usan gas LP, el 11% usa leña o carbón, el 7% usa gas natural y solamente 1.3% utilizan energía eléctrica o luz para calentar. Como podemos ver, México se subdivide en regiones. Eso es porque en unas zonas hacen más calor que en otras, y también podemos ver que en la parte sur utilizan más leña o carbón para generar lo que es energía calorífica, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿cuánta energía consume una casa? Esa información tendría yo que adecuar, o sea, buscar ciertos parámetros para ver cuánta energía usa aquí en México consume una casa. Entonces lo que hice yo para irme más rápido, utilicé una información referente a España. De acuerdo a las zonas solares, España tiene más o menos el mismo clima en ciertas partes de España que en México. Entonces utilicé esa información donde ahí ya tienen más información detallada para hacer estos análisis. Y dice que las energías se dividen, recordemos que la energía puede ser gas o puede ser energía eléctrica, ¿sí? El 41% usa calefacción, el 26% usa agua caliente, el 12% los usan los electrodomésticos y así. Después vemos que dentro de la energía eléctrica que se consume nada más en una casa, pues el 51% lo usa la cocina. ¿Por qué? Porque allá tienen más desarrollado la tecnología de placas eléctricas. En este caso hay dos, la vitrocerámica y de inducción. Por eso es que allá usan un poco más la energía eléctrica para la cocina, ¿sí? Y otro punto importante son los dispositivos que nosotros después dejamos toda la noche encendidos, que es un 2% que están en espera de funcionamiento, ¿sí? Entonces vamos a hablar los conceptos para poder comprender la estrategia de sustitución de ciertos componentes, lo que es el ahorro de energía, lo que es la eficiencia energética, lo que son las energías limpias y diferenciarlas de las energías renovables, y lo que debemos de considerar que sería el presupuesto que tenemos para invertir en nuestro hogar, y también las tarifas de energía eléctrica en donde nos encontramos. Ahorita van a ver una gran diferencia entre una tarifa de aquí de Querétaro con una del norte de México. ¿Qué es el ahorro de energía? Realmente el ahorro de energía tiene que ver más con las personas, con los hábitos de las personas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos no estar acostumbrados a apagar las luces en nuestro cuarto, bajamos a la cocina y dejamos encendidas todas las luces por donde pasamos, y eso tiene que ver con el ahorro, ¿sí? También no desconectamos los equipos en la noche, los dejamos conectados, se quedan en modo de espera y están consumiendo energía, ¿sí? Y la otra es de que si no hay equipos que usamos, a lo mejor tenemos la televisión o la radio encendida y nosotros estamos en otro lado y ni siquiera la estamos viendo. Entonces eso tiene que ver con lo que es los hábitos de las personas. Entonces para eso nosotros, para manejar esos hábitos, lo que vamos a usar es la domótica. ¿Para qué? Para que nos ayude a optimizar recursos. Por otro lado tenemos la eficiencia energética. La eficiencia energética básicamente es la capacidad de hacer un mismo trabajo, pero con menor energía. Esto está muy relacionado con lo que sería el ahorro de energía, porque al ser más eficiente pues consume menos energía, ¿sí? Pero son dos conceptos diferentes. Tiene que ver más con las nuevas tecnologías, con la innovación que se hagan sobre los equipos. Aquí tenemos el ejemplo de lo que sería un calentador de boiler. Después surge el calentador de paso, es más eficiente, ¿sí? Y luego tenemos el calentador solar.
que es más eficiente porque no consume, pero dentro de los calentadores también hay cierta eficiencia en diferentes tipos de los calentadores solares. También podemos ser eficientes en cuanto a nuestra estructura, se conoce como ventilación pasiva, que quiere decir que nosotros debemos de saber cuando diseñamos la casa o bien en dónde hacer una ventana para que circule la ventilación de manera pasiva, que tiene que ver con la orientación en donde nosotros nos encontremos en la ciudad, por ejemplo. Muchas veces hay zonas que circulan en el norte, de norte a sur, otras en este caso de Querétaro de este a oeste, etc. Entonces hay diferentes formas de ver. Poner árboles, por ejemplo, en la tarde que son más fuerte el sol, es otra estrategia. La orientación de la casa, hay muchas cosas. Como aquí nosotros compramos un terreno o una casa, ya está con una cierta orientación, pues tenemos que adaptar todo eso, ¿sí? O sea, dar cierta ventilación. Como les comentaba, los calentadores solares hay de dos tipos: los de tubo de vacío y los planos, que son tubos de cobre. Dentro de los tubos de vacío tenemos los de baja presión y los de alta presión, ¿sí? Entonces ahí tendríamos que ver de qué estructura tenemos nuestra casa para ver si tenemos un calentador solar de alta presión o de baja presión. Por otro lado tenemos las energías limpias. Y las energías limpias consisten en un sistema de producción de energía que no genere gases de efecto invernadero. En este caso la energía nuclear sería energía limpia, aunque para algunas personas es energía sucia porque tiene desechos radioactivos, pero desde un punto de vista de que no genera gases de efecto invernadero se considera como energía limpia. Pero de estas energías tendríamos, las que podríamos usar en nuestra casa habitación, en viviendas, sería la solar o la eólica, ¿sí? Y dentro de estas dos se recomienda más la solar porque la eólica, los aerogeneradores tienen partes mecánicas, hay que darles mantenimiento, cosas de ese estilo, y la solar pues no se les da mantenimiento, salvo una limpieza ocasional. Cuando hay temporada de lluvia no se tiene ni siquiera que limpiar porque lo limpia la lluvia, etc. ¿Sí? Ahora bien, dentro de los sistemas solares o fotovoltaicos tenemos dos configuraciones, una que se llama en red, que es la que vamos a utilizar, y otra que se llama en isla. En isla se le conoce así porque está aislado de la red pública y utiliza, la diferencia de estas dos, ambas tienen paneles fotovoltaicos e inversores. Sin embargo, el que está en isla tiene además un controlador de carga y un banco de baterías. El controlador de carga lo que hace es cargar las baterías y las baterías almacenan la energía eléctrica. Entonces, el inversor lo que hace es convertir la corriente directa a corriente alterna, que es como trabajan nuestros equipos electrodomésticos, ¿sí? Entonces la gran diferencia pues es que las baterías tienen un costo muy alto, ¿sí? Y entonces nosotros lo que vamos a hacer es la red de Comisión Federal de Electricidad, usarla como una batería. Nosotros en el día le damos la luz y en la noche nos la regresa. Ahora bien, los paneles solares hay de varios tipos, hay de 36 celdas, 60, 75 celdas, etc. y más, ¿sí? Y en función de la cantidad de celdas también es la producción de potencia, hay de 250, 260, 310, 410, hasta 660 watts, etc. También tenemos diferentes tecnologías, lo que es monocristalino y policristalino y flexibles. Los más eficientes de todos estos serían los monocristalinos, ¿sí? Y ahorita vamos a ver también de diferentes dimensiones. Eso también, si nosotros tenemos menor área, podemos poner ciertas estructuras. Aquí les muestro dos, uno flexible y otro rígido. La eficiencia del rígido va desde 16 a 20 dependiendo si es policristalino o monocristalino, y los flexibles van de 7 a 15%. Por otro lado tenemos los inversores, que es el sistema que va a convertir de corriente directa a corriente alterna, ¿sí? Nosotros recibimos de los paneles corriente directa y la tenemos que convertir a corriente alterna para introducirla a la red eléctrica o bien a nuestros dispositivos. Entonces existen dos tipos de inversores, los centrales y los microinversores, que se pueden poner uno por cada panel solar, o bien hay unos que son dos, o sea, soportan 2 paneles solares o hasta 4 paneles solares los microinversores. Ahí es en función de lo que nosotros querramos hacer o cuántos vayamos a poner. En principio los inversores centrales se hace una conexión en serie y la instalación
es en exteriores porque es un dispositivo que no es para la intemperie y también es ruidoso. Por otro lado, los microinversores se pone uno por panel, si escogemos ese tipo de microinversor, y se hacen en paralelo. La ventaja es que al aceptar que es en paralelo, se pueden poner paneles. Por ejemplo, ahorita puedo comprar un panel de 260 watts y el día que vuelvo a tener dinero, compro otro panel de 310 watts. Y después vuelvo a hacer mi cochinito, o al fin de año que nos dan el aguinaldo, digo, vuelvo a comprar otro panel y los voy incorporando, haciendo una red más grande. Y ese dinero al final también lo voy recuperando para poder, porque ya dejé de pagar el exceso que yo tenía de mi recibo de luz. Entonces también no afecta la producción si un panel se daña en general, a diferencia de la conexión que es en serie. Aquí les muestro las conexiones. En la parte superior izquierda es la conexión en paralelo. Puse todo ese diagrama que se llama diagrama unifilar, que es el que nos piden en Comisión Federal de Electricidad. O sea, yo hice todos los trámites para saber si era difícil hacer todo eso. Entonces me pedían ese diagrama unifilar, que es la conexión de los paneles con la caja de conexión, con la caja del centro de carga y con el interruptor. Pues puse todo para que pues para que me lo aceptara, ¿no? Porque así lo estaba pidiendo con la normativa, por eso, pero aquí lo puse todo para que lo vean de referencia, que es un diagrama unifilar. Pero la parte superior es la conexión en paralelo. En el lado derecho tenemos la conexión en serie. ¿Eso qué quiere decir? Que si en la conexión de serie uno de ellos no funciona, automáticamente se convierte en un circuito abierto, entonces ya no genera nada de energía eléctrica, ¿sí? Y esa es una de las desventajas de hacer las conexiones en serie. Por otro lado, este dibujito me gustó y por eso lo agregué, no se ve muy bien, pero lo que podemos ver es, si por ejemplo le da sombra a un panel, nosotros tenemos la conexión en el lado derecho en paralelo. Si le da sombra y no produce uno de ellos el 50%, los demás, como están en paralelos, producen el 100%. Sin embargo, el que está en 50% solamente produce esa parte. Y cuando están en serie, solamente por el hecho de que uno de ellos está tapando, le está dando una sombra, automáticamente todos producen lo que el menor de ellos puede producir. Por eso es que acá no se pueden intercambiar, porque si ponemos uno de 410 watts y uno de 260 watts los paneles, va a producir lo de 210 watts únicamente, ¿sí? Y luego aparte, la estructura de diseño interna del panel dice que si por ejemplo tapamos el panel superior izquierdo, solamente la franja del último, como también esas están conectadas en serie, ¿sí? Entonces lo que va a suceder es de que ese panel no va a producir nada. Entonces ahora ya nada, por el hecho de que se tapó es la franja superior, ¿sí? Entonces ya no produce nada, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Pues entonces ya ninguno produce nada, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver las consideraciones por el presupuesto. ¿Cuánto dinero tenemos para empezar a hacer nuestra inversión y que nuestra casa sea sustentable? En función del presupuesto también tenemos que utilizar lo que son las tarifas eléctricas para saber cuánto gastamos en nuestro recibo y poderlo decir, ok, voy a comprar solamente ahorita un panel porque caigo dentro del subsidio, ¿sí? Que nos está subsidiando la Comisión Federal de Electricidad. Entonces miren, por ejemplo, en la ciudad, estas son tarifas de verano, de julio del 2022. Querétaro tiene 3 tarifas: básico, intermedio y excedente. Y Tamaulipas, Ciudad Victoria, tiene una tarifa 1C. Hay 7 tarifas, desde la 1, 1A, 1B hasta la 1F. Y Ciudad Victoria tiene la tarifa 1C. Entonces lo que tenemos es que ellos tienen 4 tarifas: la básica, la intermedio bajo, la intermedio alto y el excedente. Y podemos ver que para nosotros aquí en Querétaro tenemos que en el básico son los primeros 75 kilowatts hora, después otros 65 kilowatts hora, si vemos son 140 nada más, ¿sí? Porque ya después el excedente, que es la tarifa de alto consumo, la TAC que le llaman, que nadie queremos caer ahí porque ya después no podemos salir de esa tarifa, cuesta 3.229, 3.23, ¿sí? Esa ya no está subsidiada.
Y en el cambio de Ciudad Victoria, en el primer rango, que es la básica, tenemos hasta 150 kilowatts hora. Es más todavía que las dos tarifas que nosotros tenemos aquí en Querétaro, que es la básica y la intermedia. Después tenemos el intermedio bajo, que ahí tiene un costo de 0.938. Los siguientes 150 watts, ya tenemos 300 watts a una tarifa de menos de $1. Y después tenemos el intermedio alto, que es 1.21, que son otros 150, entonces ya tenemos 450. Entonces ellos tienen más kilowatts hora subsidiado que nosotros. Entonces eso es lo que debemos ver, en dónde está la tarifa de nuestra vivienda. En el caso de Querétaro todo es la tarifa 1, ¿sí? Después entonces lo que tenemos que hacer ya es el desarrollo, la propuesta. Hay que seguir ciertas metodologías en función de una estrategia de lo que vamos a hacer. Entonces lo primero que hacemos es un análisis. ¿Qué vamos a hacer en ese análisis? A revisar las áreas donde podríamos poner los paneles, calentador solar, etc. Áreas de oportunidad para el ahorro de energía, donde vamos a poner equipo domótico. Después seleccionar el equipo más eficiente y adecuaciones, si es necesario hacer adecuaciones porque tengamos una alimentación de 110 volts, hay que ponerlas a 220, cosas de ese estilo, o bien el centro de carga es para 120, entonces hay que poner otro centro de carga, ciertos pequeños ajustes. Luego, hacer una estimación económica para saber cómo vamos a empezar a atacar nuestro problema. El costo del sistema y el costo-beneficio. ¿Qué me conviene poner primero? Un equipo de tal tipo para que ese me dé ahorro, ¿sí? Gastar menos dinero y entonces me pueda dar más dinero para seguir invirtiendo. Luego, ya con eso podemos plantear la estrategia de instalación. Así, las viviendas pueden ser de diferentes tipos. En este caso pongo como la vivienda donde tienen un jardín trasero, tenemos el segundo piso, o roof garden como lo quieran llamar, y lo que está azul claro, y el azul más subido es donde está el tinaco, que es el otro piso, por así decirlo, el tercer piso, ¿sí? Entonces ya sabemos y debemos identificar dónde está el centro de carga, que es donde se distribuye, es el switch que tenemos dentro de nuestra casa, no el principal, sino el que está dentro de nuestra casa, ese es el centro de carga. Ahí hay que ver dónde está ubicado para saber si se tiene que hacer ranuras o tirar un nuevo tendido, cosas de ese estilo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que ver de dónde sale el sol, ¿sí? Ya nos está diciendo que sale del este, entonces tenemos que ver si hay sombras, si no hay viviendas, si hay viviendas. Si no hay viviendas tendríamos que esperar cierto tiempo o hacer una estructura para después moverla, porque pueden poner un edificio a un lado, cosas de ese estilo. En el análisis lo que nosotros nos percatamos es que hay un área disponible para paneles y calentador solar. Dos áreas con iluminación toda la noche, que es la cochera, el acceso principal, y también podemos ver que el cuarto de servicio se quedaba las luces en ocasiones encendidas. El gas consumía en 45 litros por mes, y que era el mayor gasto, ¿sí? La luz inicialmente nada más tenían 130 kilowatts de consumo, ¿sí? Ya cuando se hizo el cálculo fue porque se le empezaron a agregar ciertos equipos eléctricos, ¿sí? Luego entonces la sustitución de lámparas ahorradoras se van a tener que cambiar por focos LED para ahorrar. Los electrodomésticos, evaluar cuáles son los eficientes y lo que no son eficientes, y la sustitución de equipo de gas a eléctrico. Lo que nosotros queremos es converger toda la energía que se necesita a una sola, que es la energía solar, ¿sí? Y partiendo de la energía solar, convertir la energía en agua caliente o bien energía eléctrica. Así podemos ver que para el cálculo de los paneles se hace de la siguiente forma. Se hace una producción, la producción diaria es igual a las horas de sol por la potencia del panel. Las horas de sol se llama irradiación solar, y aquí en Querétaro es de 5 horas o 5.5 horas diarias. ¿Sí? Eso lo podemos ver, hay gran cantidad de páginas. Yo la que usé fue la de cca.mx solar, y ahí nos dicen hasta qué inclinación tienen que tener los paneles y todo esto, ¿sí? Pero pueden usar otras. Después nos dice entonces que la producción solar diaria es de 5 por el panel solar que se cotizó, fue de 260 watts,
Ahorita ya hay de 310 o de 410, etc. Y entonces así nosotros calculamos cuál es la producción diaria por panel. Y después nos dice que al mes son 39 kilowatts. ¿Por qué? Porque tenemos 30 días, nada más multiplicamos eso. Luego, para un consumo de 130 kilowatts hora se requieren 3.3 paneles, ¿sí? Entonces nosotros vemos que para ver la eficiencia tenemos que evaluar todos los equipos que hay en nuestra residencia. Y entonces aquí tenemos una tabla de eficiencia de lo que son los focos comunes, los de halógeno, los ahorradores y los focos LED. Entonces se ve cuáles son los lúmenes que quiere, cuánta iluminación quiere. Todos esos datos hay que considerarlos para saber de cuánto wattaje es. Si nosotros teníamos uno de 20 watts de foco ahorrador, pues al poner uno de 10 watts dividiríamos a la mitad la cantidad de energía que se estaba consumiendo anteriormente. Luego, por otro lado, este análisis, pues aquí en México no se usan mucho las estufas de inducción. Entonces tuve que utilizar otra vez información de España, donde ya se usan mucho lo que es las estufas de inducción. Entonces hacen un análisis del costo-beneficio entre usar una estufa de gas natural, de gas de butano, gas propano. Aquí nosotros usamos el LP, que es una combinación de butano y propano, y de electricidad, ¿sí? Entonces allá, pues ahorita ya la luz está muy cara, entonces pues salió más caro, pero de todos modos es normal que es más cara usar las estufas eléctricas que las de gas. Y ustedes pueden decir, bueno, pero si es más caro, ¿por qué queremos hacerlo todo eléctrico? Por la razón de que al usar gas natural o cualquier otro tipo de gas se generan gases de efecto invernadero. Pero si nosotros producimos la energía limpia y nosotros hacemos que esa energía también sea barata. Pero además, si usamos esa energía que nos está subsidiando la Comisión Federal de Electricidad, pues entonces también nos sale más barato que ese precio, porque a ellos no les subsidian la energía eléctrica, ¿sí? Entonces nada más es como un punto de referencia para saber cuánto se está consumiendo, ¿sí? Así también podemos ver la eficiencia de algunos otros electrodomésticos, como el refrigerador, que ese es el consumo anual. Son todos estos datos son aproximados, por eso también uso esa información, porque es muy difícil saber que una persona usa más el horno de microondas, que otros pueden no usar casi el horno de microondas, ¿sí? Así sucesivamente. O por ejemplo, el lavavajillas, hay unas personas que no tienen lavavajillas, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, ahí tiene que ver con los hábitos, les comentaba. Luego, tenemos que la siguiente estrategia es la que debemos de aplicar. En principio, si ustedes ya tienen calentador solar, pues entonces ya no tendrían que hacer esa estrategia, tendríamos que ir quitando algunos. Entonces, en ese momento se tenía un calentador de gas, entonces se cambió por un calentador solar porque era el que más dinero consumía. Entonces ahí ya se está ahorrando para poder comprar el calentador solar. Luego se cambiaron todas las lámparas fluorescentes por focos LED. Ahí se pueden cambiar de manera gradual, compran un paquete y van cambiando cada vez que se va fundiendo uno, pues ya se va instalando otro. O bien pueden cambiarlo de manera inmediata, ¿sí? Para que baje el consumo de energía, sobre todo los que más dejan encendidos o los que más usan, ¿sí? Luego tenemos la implementación domótica. Ahí se hace el estudio y se pusieron 2 sensores para ahorrar energía. Luego se hace la contratación al servicio de 220 volts, porque los paneles trabajan a 220, la que nos entregan. Necesitamos tener ese servicio a 220 volts, ¿sí? Entonces, primero se hace eso, porque si nosotros queremos hacer luego el contrato de energía eléctrica, nos dice, no, primero cambia tu servicio a 220 y después ya puedes hacer el contrato de paneles para poder instalar paneles solares. Después se cambia la estufa de gas por parrilla de inducción, es más eficiente que la de vitrocerámica. Luego se hace la instalación parcial del sistema fotovoltaico, lo que ustedes vayan a necesitar. Pueden poner un panel y después otro panel, ¿sí? Y así irlo creciendo. Luego se hace el contrato de interconexión de paneles solares con CFE. Ya después se instala
Primero era el contrato de interconexión de paneles solares. Primero se instala, el sistema fotovoltaico, porque algunas veces, no siempre, van a revisar la instalación. Pero la mayoría de las veces no revisa la Comisión Federal. Bueno, lo que se tiene es que se pusieron varios paneles. Como podemos ver, ahí hay 3 paneles policristalinos y uno monocristalino. Es porque ya cuando se compró el cuarto panel, ya estaba al mismo precio casi que el panel de policristalino. Entonces, pues mejor se compró el panel monocristalino. ¿Sí está claro? Entonces se va agregando uno y después otro. Dentro del área de domótica se pusieron 2 sensores. Uno para el cuarto de servicio, que es a 180 grados, porque va en una pared. Y el otro que es en la entrada principal, para que detecte todo, de si sales de tu casa, se encienda la luz en la noche, o si alguien va por el frente, también se encienda la luz. Si ustedes van a llegar a abrir su puerta, también se encienda la luz, etc. Entonces por eso se pone uno de 360 grados. Y también aquí se tiene que ver dónde está la orientación. Como se puede ver, donde sale el sol es en la parte inferior, así. Y la inclinación es de 5 grados. Se puso de 5 grados porque no había casas a un lado, entonces se tiene que mover posiblemente cuando construyan otra casa, ¿sí? Y además por querer evaluar la eficiencia, porque quiero hacer otro sistema que mueva los paneles y la inclinación la vaya modificando conforme pasa pues ahora sí los meses. Después tenemos que se instalaron 4 microinversores en Phase. Pueden utilizar de otra marca, no estoy promocionando esta marca, solamente es para que sepan que estos son uno por panel. Y lo que quería mostrarles es el cable Q. Por ejemplo, ese cable lo puede instalar cualquier persona, o sea, nada más uno lo instala y ya. Lo más difícil es atornillarlos, ¿sí? Los en Phase debajo de los paneles solares, ¿sí? Pero esa instalación la puede hacer cualquier persona, o sea, no necesita mucha tecnología. Es como si estuviéramos conectando. Es más difícil configurar luego los aparatos de voz y conectarlos a Bluetooth y todo ese rollo, que esto nada más se conectan, no hay pierde, porque si lo quieren meter por otro lado, pues no se deja. Tiene que tener una misma orientación y todo esto. Yo aparte adquirí ese de Envoice para el monitoreo. Yo lo puedo monitorear porque pues yo necesito saber cómo está produciendo y todo eso, pero no es necesario para las demás personas. Yo porque necesito hacer pruebas y estar monitoreando varias cosas. Después, también, si ustedes observaron las primeras imágenes que se puso con una inclinación 5 grados, la estructura se puede comprar, pero ya está fija a 40 grados, 35 grados, etc. Entonces, esa no la recomendé porque como se iba a mover posteriormente el sistema, entonces iba a ser un gasto innecesario, entonces lo dejamos a 5 grados, ¿sí? Lo que sí se pusieron fueron soportes ajustables. ¿Por qué? Porque les comento que posiblemente después se le pueda poner una estructura donde vaya a mover los paneles en un mes 5 grados, otro 10 grados, otro 20 grados y así sucesivamente, ¿sí? Pero ese es otro trabajo. Luego tenemos entonces lo que se hizo fue poner un calentador solar en la parte a un lado del tinaco, el círculo ese blanco es en el tinaco. Los paneles se pusieron a nivel, o sea, a nivel del piso, nada más con una inclinación de 5 grados, ¿sí? Como les decía, si ahí nosotros tenemos que sale el sol y tenemos un edificio a un lado, pues le va a topar a los paneles solares, entonces es necesario saber la construcción contigua cómo va a estar, ¿sí? Si ya está la construcción, entonces ya se dice, pues tenemos que levantar los paneles a tal altura, se tiene que revisar esos detalles, ¿sí? Así lo que tenemos es que inicialmente se tenía un costo de gas de 45 litros, la electricidad de un consumo de 130. Se puso el calentador solar y entonces automáticamente de 45 litros mensuales se bajó a 18 litros, que es el que más consume gas en una casa, lo que son los calentadores solares. Después tenemos que se instalaron los focos LED, la parte de domótica, los sensores, esos
no son muy caros, ahorita vamos a ver los precios, y la placa de inducción. Al poner esas placas se aumentó a 160 kilowatts hora, pero llegó hasta 200 por lo de la pandemia, que todos estaban en la casa estudiando, conectados a internet, y pues ahora sí hay más gastos de energía, ¿sí? Después se instaló el horno eléctrico y se instaló otra televisión extra, y bajó a 55 a 35, después a 55 cuando ya se puso el cuarto panel, ¿sí? Y entonces ahorita, por ejemplo, la lectura pues es de 0 kilowatts y 0 gas, o sea, la casa ya no consume nada de energía de gas, ni tampoco electricidad. La electricidad que consume es la que genera la casa y la introduce a la red eléctrica y en la noche la regresa. Es lo que estamos utilizando. Lo que estamos utilizando, el concepto de batería a la Comisión Federal de Electricidad. Los costos, porque seguramente tienen esa duda. Esto se empezó a hacer de manera gradual, como les comento, no fue de inmediato. Entonces, cuando se compró el calentador solar, ya con la instalación costó 5,900. Fueron 4,900 y se pagó 1,000 porque quería saber cuánto cobraba, a ver si yo me animaba a poner. No, quería saber porque todo lo estaba registrando. Luego el sistema fotovoltaico, ese sistema pues yo ayudé a instalar la instalación, porque pues que también quería aprender a instalar y todo eso, ¿no? Para saber y que no me platicaran, pero les digo, no es muy difícil. Y costó 30,500 ya todo junto, pero se compró en partes, primero un panel y un inversor, luego otro panel y luego otro inversor, y se iba conectando, ¿sí? Luego el tercer panel, ya cuando se compró el cuarto ya estaba al precio muy similar, eran 200 pesos de diferencia entre el panel de monocristalino con el policristalino, entonces se optó por comprar el monocristalino, pues es que era poca la diferencia, y uno daba 260 watts y el otro da 310 watts. Entonces pues yo le dije, bueno, es que son 200 pesos, no es mucho ya, ¿sí? Y luego también es un horno eléctrico, hay placa de inducción y el horno eléctrico, ahí ustedes deben de ver, aquí hay unos precios muy bajos, hay de 110, yo les recomiendo que si ya tienen la instalación de 220, mejor usen un horno a 220 volts. Aquí una casa compró el horno aquí en México y otra la importó por Amazon, no sé si de Alemania o de España, pero la importó y le costó 11,000 pesos. Entonces, dependiendo, y aquí yo he visto que hay otras que son baratas también. Yo les recomendé que mejor en una casa, porque ya van 2 casas que les he estado orientando. Una de ellas sí compró ese horno, esa placa de inducción de 9,000, y el otro compró una que es más cara, como 13,000, y ya marca Siemens, es mejor marca también. Entonces los que conocen de sistemas de control saben que es mejor Siemens. Entonces, bueno, hay de varias marcas, entonces mejor a veces se puede importar, y ahorita que el euro está más barato, pues podrían aprovechar y ir guardando sus equipos para cuando se casen. Ahora que si no se quieren casar, para cuando se pongan a vivir con sus compañeros. Tenemos también el sistema domótico, costó nada más 360 pesos, los 2 sistemas, se instalan, es muy fácil de instalar. Se puentea nada más el switch, el apagador, y se deja directo, y entonces ya nada más él está encendiendo y apagando. Podemos variarle la intensidad, o sea, cuánta luz solar queremos que reciba para que se encienda a las 7 o a las 8 de la noche, dependiendo, ¿no? Que esté empezando ya a funcionar. Ese es muy común, porque incluso cuando uno llega de fuera, pues ya se te enciende la luz, ya no necesita uno ir a buscar dónde encenderlo para meter la llave en la cerradura, ¿no? A menos que tengan auto y que les da la luz de esa de cortesía, que no se apaga y dura ahí un rato encendida, pues también está bien eso. Y costó 360, fueron dos dispositivos. No instalé mucho domótica porque lo que queremos es ahorrar energía. Muchas veces usamos la domótica pues para hacernos la vida más confortable, pero no necesariamente ahorramos energía. Entonces lo que quería ver era primero esto, ver cuál era el principio, y hay un trabajo de
de un trabajo de investigación de Tamaulipas, donde decían que metían paneles solares y luego resultaba que la casa, en lugar de consumir menos, ahora buscaban consumir más, porque decían, pues ya tengo tantos paneles, ya puedo hacer y deshacer, y ponían, no, pues tráeme otro clima, y tenían ya no uno, sino dos. Entonces otra vez se salían de eso. Entonces lo que tenemos que tener es concientizarnos de que debemos de hacer las cosas para ahorrar energía. Se pueden agregar más sistemas. Estamos trabajando con alumnos de la Escuela Superior de Cómputo, por cierto, sobre sistemas de seguridad domóticos, para que reconozcan a una persona y mandan al celular para identificar, pero pues al final de cuentas es porque en la Ciudad de México asaltan más que aquí asaltan menos, o casi, no sé, en las casas, ¿no? Bueno, y otros 4.500 de estructura para los paneles y tornillería. Entonces, en conclusión, nosotros tenemos que toda la energía para el funcionamiento es solar, de ahí la convertimos. Se eliminó por completo la emisión de gases de efecto invernadero. El uso de paneles solares en viviendas urbanas es factible y además es redituable. En un caso de una casa, con 2 paneles era más que suficiente. No se necesitaban 4 porque ya caían dentro de la tarifa subsidiada. Entonces ese dinero pues, lo pueden usar para ustedes en cierta forma, aunque están en cierta forma contaminando. ¿A qué me refiero? La mayoría de las plantas ahí en México son de ciclo combinado, o sea, utilizan gas natural. Al final de cuentas son gases de efecto invernadero, ¿sí? Estamos mejor que en Estados Unidos. Estoy revisando de allá cómo usan las generadoras de energía eléctrica, y allá usan más combustorio o carbón incluso, ¿sí? Entonces hay veces que allá compran mucho que yo tengo auto eléctrico, pero lo están alimentando con energía que es producida por plantas que trabajan a carbón. Entonces pues al final de cuentas eso no es no generar gases de efecto invernadero, ¿sí? Entonces para reducir solo el gasto económico en un 65% se requieren solamente 2 paneles y 2 microinversores. Entonces de los 30,000 pesos se gastarían unos 15,000 pesos, por ejemplo, ¿sí? Con 2 paneles, y con eso podrían empezar viendo cuál es su consumo energético. Finalmente, la sustitución por equipos eficientes se hace también de manera paulatina. ¿Qué quiere decir? Hay lavadoras que ya están obsoletas, consumen mucha energía, entonces esas se pueden cambiar ya que hayamos hecho la primera etapa, que es ahorro y quitar lo que más consume. Pero muchas veces tenemos un refrigerador de los más viejitos. El refrigerador como está conectado día y noche, es el más consume. Entonces hay veces que dice uno, ¿sabes qué? Hay que cambiar mejor primero el refrigerador porque tiene 20 años y son de los que todavía le sale hielo, entonces, cosas de ese estilo. Entonces dices, pues ya hay que jubilarlo, ¿no? Entonces, las desventajas es que cuando se va la luz, pues no podemos preparar comida. Si se va muy frecuente la luz, como aquí en Querétaro sí se ha ido algunas veces, si dura unas 3 horas, entonces podemos tener el problema de cómo preparar los alimentos. Ahí hay varias opciones. Primero es que se adquiera una plaquita que es de emergencia, igual que en los calentadores solares se ponía uno de gas, por ejemplo, o de eléctrico, porque si no había sol no calentaba, cosas de ese estilo, ¿sí? Entonces ahí se tiene que tener en cuenta eso, ¿no? De qué se puede hacer o qué planear. A lo mejor no, pues es día de hamburguesas, y ni modo, hay que ir a comprar al Carl Jr. o a Burger King. Bueno, no quiere hacer promoción. Luego, el uso de parrillas de inducción se limita a accesorios. ¿Qué quiere decir? La parrilla de inducción trabaja únicamente con utensilios ferromagnéticos. Entonces, si queremos poner uno de aluminio, no va a funcionar, ¿sí? Entonces, eso es importante considerar, que también tendríamos que cambiar cierta parte de nuestra vajilla, o bueno, de las sartenes.
¿sí? Y la necesidad de hacer ciertas remodelaciones. En una de las casas se tuvo que hacer para meter una tubería para la azotea por la parte de fuera. Entonces, como también no tenía construido solamente un lado, entonces se hizo por ese extremo. El otro sí tenía casa y en el otro no. Entonces se le hizo por la parte trasera y ya después se resanó para poder llegar al cuarto ¿cómo se llama? De la caja principal del centro de carga hasta la azotea. Entonces les comentaba, por ejemplo, esta es una aplicación que nos dice cuál es la inclinación que debe tener los paneles. En enero dice que a 47 grados, en febrero a 37, y por ejemplo mayo, junio y julio a 0 grados, ¿sí? Entonces por eso lo puse a 5 grados y dije, bueno, vamos a hacer la prueba con esta inclinación. Ahí lo que se está trabajando es en hacer un equipo que solamente no siga el sol, porque hay seguidores de sol, pero cuestan más caros. Entonces solamente que incline uno de los rieles, que lo suba y que lo baje para que tenga una cierta inclinación. Y ya. ¿Sí? Y lo que se quiere también es que sea muy barato, porque si vamos a gastar mucho dinero porque vamos a tener una mayor eficiencia, pero va a ser marginal, pues no tiene caso. Entonces lo que se quiere es de que sea algo barato y accesible para cualquier persona y que lo pueda utilizar para que lo incline y sea más eficiente sus paneles solares. Otra es la ventilación pasiva, que es meter motores y que abran ventanas y dejen circular el aire. Y que lo hagan de manera, o sea, por todo el año. O sea, que ya sabemos que en enero hace frío, entonces que la mantenga cerrado, que en mayo empieza el calor, entonces que la abra, cosas de ese estilo, que sea automática, que nosotros no tengamos nada que ver, ¿sí? Igual el riego automatizado, ahí lo que vamos a ahorrar es agua, básicamente, no energía. Se va a usar energía, pero para el riego automatizado y ponerlo inteligente con sensores para que detecten la humedad y entonces haga el riego cuando se necesite, no si llovió y lo pusimos que todos los días a las 8 de la noche llovió, como ayer por ejemplo que estaba lloviendo, pues más agua, pues sí, ¿qué vamos a hacer con tanta agua? ¿No? Sí, ya no. Bueno, entonces son algunas, lo que queremos llegar es a una casa que genere su propia energía, poner algún tipo de un contacto, un cargador para un auto eléctrico. Ya van a empezar a salir los autos 100% eléctricos, por ejemplo. Entonces poder tener esa opción de que lleguemos a la casa y lo conectamos ahí en la noche y se quede. Y nosotros generemos nuestra energía, entonces hay que agregarle otros 2 paneles, pues se agregan otros 2 paneles, pues ya que tenga uno el dinero para comprar el auto, porque están bien caros los autos eléctricos. Y la casa inteligente, pues agregarle ciertos sistemas de confort que podríamos hacer. Entonces a lo mejor ahorita que ya no se paga nada, va a empezar a consumir un poco más de energía, pero vamos a caer dentro del rango de precio de 80 centavos o 90 centavos el kilowatt hora. Otra cosa que queremos hacer es la de autonomía alimentaria. A lo mejor no es todo, pero sí podemos sacar ciertas hortalizas y entonces también se va a necesitar energía para lo que es un invernadero hidropónico en la azotea. Entonces se pone en el invernadero y también no tengamos que estar yéndolo a revisar, sino ahorita hay un estudiante que está trabajando con un algoritmo inteligente para que le suministre la solución nutritiva, los ingredientes, químicos, para generar esa solución nutritiva que necesite la planta. Y casi que nada más ya llegue a nuestro celular, ya venme a cosechar porque me voy a echar a perder. Y pues vamos por las lechugas y las espinacas. También algunas otras personas se lo usan para producir cierto tipo de producto que se pueda comercializar en otros lugares, ¿sí? Algunas páginas de interés son estas donde saqué cierta información, por ejemplo, que les comento que la inclinación, cosas de ese estilo, de lo que se gastó, de la Comisión Federal de Electricidad, de las tarifas, de los contratos, etc. ¿Alguna pregunta? Bueno, eso es todo.
Muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta de Max? Que sea facilita, por favor. La primera es facilita. Hablaste del tiempo de recuperación de la inversión, pero no nos mencionaste en cuánto tiempo se recuperó esta inversión. Esa es la número uno. Y la dos, las computadoras en general trabajan con corriente directa, pero lo que hacemos es metemos el cargador, y el cargador agarra corriente alterna y te la convierte en directa para que cargue las baterías del laptop, o dentro de la computadora enchufas la computadora a corriente alterna y dentro la convierte a corriente directa, que es con lo que realmente opera. Entonces, la luz, puedes poner focos de corriente directa y puedes alimentar tus computadoras directamente con la corriente directa de las baterías, no tienes que pasar por el inversor, lo cual ahí significa una pérdida de eficiencia, ¿no? De la cantidad de energía que tienes en las baterías almacenada, ya no conviertes toda esa misma energía a corriente alterna. Y luego la computadora en particular, la corriente alterna que acabas de convertir de directa, la vuelves a convertir en directa. Pues es mucho desperdicio de energía con las eficiencias intermedias, ¿no? Sí. ¿Por qué no se ha hecho el trabajo pues cambiarle con la corriente directa en esas aplicaciones en particular? Porque son dos preguntas. La primera, no he hecho esos cálculos de la recuperación del dinero. O sea, como se hizo con tiempos, o sea, muy largos, 6 meses, se puso el calentador solar y después pasaron un cierto tiempo, entonces ya como que se pierde ya el costo, ya no es el mismo. Por ejemplo, ahorita los calentadores solares, el peso no tiene el mismo valor a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo. Ajá. Entonces, exactamente, no pude hacerlo, o sea, no había una persona que dice, ¿sabes qué? Yo tengo todo el dinero ahorita, entonces ya se hacen las cuentas para tener un valor real. Entonces, lo que sí te puedo decir es de que son cifras aproximadas también. Entonces, por ejemplo, lo del calentador solar que costó 4,900 el puro calentador, cada año cada 6 meses se le cargaban como 1,800 de gas. ¿Sí? Entonces ya se empezó a dejar de cargar esa cantidad, ya después le cargaba una vez al año, ¿sí? Entonces, pero sí, y luego también los precios van variando los del gas, y bueno, en aquel entonces iban subiendo, ahorita ya se mantienen más constantes, pero en aquel entonces pues hay que ir haciendo eso. Entonces el calentador solar en un año se recuperó la inversión, ¿sí? Después, como les comentaba, lo de los focos de LED estaban también muy caros al inicio, ¿sí? Entonces por eso se cambiaba uno cuando se echara a perder el fluorescente, pone el otro porque costaban 120 pesos y los otros costaban 40, por ejemplo. Entonces ya ahorita ya bajaron considerablemente, entonces es más probable, y por eso comentaba, tenemos que ver ahorita cuántos focos tienes ahorita ya en tu casa de fluorescentes, y a lo mejor ya dices, ya tengo puros LED, ¿sí? Entonces ya no se va a recuperar o sea, ya no se puede agregar ese valor, pues, ¿sí? Entonces por eso es muy difícil evaluar eso. Lo que es más fácil evaluar es lo de la energía eléctrica, eso sí se puede evaluar, y no conviene cuando estás dentro del tarifa de subsidio, no te conviene. Por eso siempre dicen, cuando estás por arriba de la tarifa subsidiada sí te conviene y la recuperas en 6 meses. Bueno, ahora sí, dependiendo también cuál es tu consumo, ¿no? De lo otro, sí se ha pensado en meter cableado de corriente directa, pero ese se tendría que hacer dentro de una casa nueva, para decir, ¿sabes qué? Vamos a meter puro cable de corriente directa. Y te ahorrarías mucho dinero en el sentido de que los drivers que trabajan por corriente y no por voltaje de los de LED de alta intensidad, que son los que se usan para los focos, esos drivers pues ya también no los necesitaríamos porque es de corriente alterna a corriente directa. Sí se ahorraría mucho ahí uno, pero el detalle es de que tendríamos que ver a ver quién es la persona que quiere prestar la casa, un ejemplo, ¿no? O poner la instalación en la pared, pues, o sea, que se vea, no se oculta, es lo que... Sí, pero es diferente, te voy a decir por qué. Porque también te ahorrarías, al instalar en una casa, te ahorrarías el cableado normalmente el que le meten del 12 o del 14, eso también te lo vas a ahorrar, y también eso se tiene que considerar, ¿sí? Entonces nosotros podemos hacer uno aquí en el cubículo y ponerlo, pero, o sea, es como trampa, porque voy a poner nada más el cablecito y ya. Tenemos que ver también la instalación, el que vaya a poner el cable,
si ellos pueden ponerlo o no, porque no van a estar capacitados. Dicen, no, yo sé meter el cable del 12, pero este cablecito se va a tronar o se va a romper, cosas de ese estilo, pues porque estamos hablando de unos cables muy delgaditos para corriente directa. Y lo otro, es muy difícil cambiar la tecnología. Por ejemplo, la tecnología que tenemos todavía usamos tecnología TTL de 5 volts y ya podemos trabajar a 1.5 volts o 1.3, ¿sí? A nivel transistor estamos hablando, ¿sí? ¿Y por qué trabajamos todavía con 5 volts en algunos dispositivos? Porque es muy difícil cambiar la tecnología. Igual, tú puedes decir que una computadora portátil pues conviene ponerle corriente, sí, pero si te vas a ir a otro lado ya no va a ser lo mismo. Tienes que traer tu cargador y todo. Entonces, de todos modos vas a tener que comprar la batería y tu cargador. Entonces, eso tiene que ver con la estandarización. También los autos eléctricos no puedes cargarlos en cualquier lugar. Y al no masificar eso, es muy difícil que se cambie la tecnología, ¿sí? Esos son problemas ya tecnológicos en el sentido de la tecnología que tenemos. O sea, es más difícil cambiar una tecnología. ¿Alguien más? En esa casa no vi un refrigerador en esta que presentaste en la tabla. Ah, sí, sí. tienen, sí, pero no se cambió. En la tabla nada más puse lo que se cambiaba. Ok. Sí, en esa tienen un refrigerador y pusieron también ya un lavavajillas. Ok. Entonces yo digo, Hace poquito hubo así como un conato de que ya Comisión Federal, perdón, la Comisión Federal ya no iba a permitir este tipo de interconexiones. ¿Eso cambió o sigue siendo igual de fácil o difícil como antes? yo tengo entendido que es que hay 3 tipos de contratos. Yo no los expliqué, pero hay 3 tipos de contrato. El net metering, que le llaman así en inglés, pero no sé cómo lo vayan a traducir al español, pero así lo llaman, que solamente es el que yo me conecto y esa energía es para mí. Y si me sobra, se la regalo, ya no se la puedo cobrar. Hay otra que es que tú pones el medidor es bidireccional. Ese se sigue manteniendo. Al parecer, donde no se va a permitir es que tú le vendas la energía a Comisión Federal, que tú se la vendas nada más, aunque tú no la utilices, que es el que decían que porque, bueno, tienen sus problemas todavía, no sé si lo van a desaparecer, incluso a lo mejor se mantiene, ¿sí? Pero se ponen dos ¿cómo se llaman estos? Sí, 2 medidores, uno que es el que produces y otro que es el que tú recibes, ¿sí? Ese es el otro. Y el otro es el que tú les vas, que es el que te comento que ese posiblemente se desaparece, que tú vayas a poner una granja de paneles y se los vas a vender a Comisión Federal, ¿sí? Okay. Entonces, el hecho de usar la comisión como la batería en tu casa, ¿quiere decir que el consumo nocturno sí te está contando, sí lo estás, sí, ¿lo es estás que pagando? el medidor bidireccional lo que hace es que en el día tú estás generando y lo estás introduciendo a la red, ¿sí? Tú lo estás introduciendo a la red. Entonces ahí el medidor, en lugar de que vaya así, pues va al revés, ¿no? Haz de cuenta. Y ya cuando dejas de producir energía eléctrica, y ya en la tarde noche que ya no se produce nada, ahora ya empieza a caminar de este lado. Entonces te salen 2 mediciones, la generada por ti, o sea, de tu casa, y la que tú estás consumiendo, y hacen la resta, y es lo que tú pagas, ¿sí? Y de hecho, ahí lo que se tiene que pagar son 25 pesos, bueno, lo que se paga únicamente, aunque no es por el consumo, sino se paga 25 pesos, es por la interconexión, ¿sí? Es como derecho a conectarte a la luz, y de hecho tienes derecho a 20 kilowatts, o sea, gratuitos, por así decirlo. Entonces, pues, hasta te quedan debiendo, por así decirlo, con los 4 paneles, y sin pandemia, ¿no? Porque dicen que en pandemia ya estaban. ¿Alguien más? Julio, ¿qué pasaría si una gran cantidad de personas generáramos o pusiéramos paneles? Se estaría introduciendo la red eléctrica en las mismas 5 horas de producción, mucha corriente.
Comisión Federal de Electricidad tendría la capacidad de recibir, o cuáles son sus capacidades de recibir ese tipo de corriente? Sí, ahí fíjate que el problema, o sea, no tiene problemas Comisión Federal de Electricidad. Ahí el problema que tiene es que estas son energías intermitentes. Ese es un problema que está en debate, porque muchos dicen, no, que todo, que pura energía, y si tenemos puros paneles, ahora sí, todo Querétaro tenemos paneles solares, y producimos mucha energía, pero pasa una nubesota que nos tapa a todos, y ahora ¿quién nos va a dar la energía? Entonces ahí ya está Comisión Federal, dice, ahora tengo que producirla, ¿sí? Entonces, lo que se tiene es, ¿dónde está? ¿Cómo me regreso? Nada más por mostrar ese en el aerogenerador. Ahí, ahorita se está trabajando con algunas tesis en CIME, allá en México, de doctorado, de hecho, que está de sinodal, con algunas tesis para generar energía que se llaman de calidad. ¿Por qué de calidad? Nosotros tenemos aquí el aerogenerador. Aquí nosotros tenemos uno que se llama resistencia de frenado. Lo que hace es, más o menos te lo explico, esto es más fácil porque es algo mecánico. Entonces está dando vueltas, hay mucho aire, y luego de repente ya no hay aire, ¿no? Y entonces el aerogenerador tiene que seguir produciendo energía eléctrica de calidad. Entonces tiene que tener un sistema de frenado para que también no genere tanta energía eléctrica, porque ya no va a ser de calidad, va a haber picos, ¿sí? Y además se está atacando esos problemas agregándoles baterías para que genere energía, guardarla ahí y pase como si fuera un rectificador, ¿sí?, de energía. Ahí la almacena, y ahora sí, cuando no esté produciendo entonces estás agarrando la energía de las baterías. Entonces, en el caso de nosotros no tenemos problema aquí en Querétaro. Si todos ponemos paneles, pues no hay problema. No creo que sea toda la ciudad vaya a querer hacer todo eso, o que nos pongamos de acuerdo, pues, ¿sí? Y sí puede recibir toda esa energía en el día, pero el problema es que llegue una nube, entonces va a haber esos problemas de cómo solventar esa carencia de energía de todos, porque ahora sí ninguno estamos produciendo energía. No sé si me expliqué, ¿sí? Ese básicamente es el principal problema de las fuentes intermitentes, que no aseguramos una entrega constante de la energía que estamos produciendo. Entonces, en algunos países, como le llamaron, se les imponía una como multa, ¿sí?, por conectarse con energía solar. Y te ponían un cargo que le llamaban impuesto al sol, pero realmente ese impuesto no era tanto al sol, sino era a este sistema de que son energías intermitentes, ¿sí? Entonces allá sí se le hizo eso porque las empresas eran privadas y dijeron, no, a ver, pues a mí no me pueden hacer eso, y pum, ¿sí? Y aquí en México en cierta forma no se ha llegado a ese grado, porque hay todavía mucha gente, muy poca gente tiene tantos paneles, o sea, en la población es un porcentaje muy bajo, ¿sí? Entonces no afecta ahora. Ahora, ¿cuál es la estrategia que yo propongo cuando lleguemos a esa etapa? Pues entonces ya va a estar más barata la tecnología para almacenar en unas baterías, y podemos tener nuestras propias baterías y comprarnos inversores que se acoplen y desacoplen cuando no tengamos luz, ¿sí? Es un ejemplo, que nos podamos acoplar o desacoplar. No sé si o sea, tener nuestra fuente de energía ahí, y te puede hacer el cálculo para tener baterías y no depender de Comisión Federal de Electricidad, de hecho, pero es muy caro ahorita.
esperemos que ya para ese tiempo que todos podamos tener paneles, ya podamos estar más baratas las baterías y podemos ya hacer ese otro sistema. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Por ahí la otra vez estábamos platicando con Salo y me hablaba del problema que tiene usar baterías. A lo mejor no es este el caso porque la batería que estamos proponiendo es la misma Comisión Federal, pero como que necesitan algún sistema adicional de protección para garantizar que se estén descargando a un cierto nivel y a partir de ahí volverlo a cargar. Porque si no hace ese ciclo la batería, si dejamos que baje muy poco la carga y no la volvemos a cargar, parece ser que se daña muy rápidamente. Hay distintos tipos de baterías. Están las de ion litio y están las de gel y las de plomo. Entonces, dependiendo cuál es la que estén manejando. Entonces, hay unas que no soportan descargas por debajo del 50% y hay otras que sí lo soportan. Entonces, hay que ver qué batería es la que se va a plantear usar, por ejemplo. Ahora, cuando se hace el cálculo para una casa, se dice, a ver, se hace al revés, qué refrigerador, cuánto consume, esto, lo otro. Entonces, se empieza a hacer el cálculo de cuánta energía vamos a consumir y se hace un análisis para determinar qué banco de batería debemos de tener, para cuántos días queremos de autonomía, o sea, ya se tiene que hacer un proceso y la descarga se calcula al 50 o al 60%, no descarga profunda, por ejemplo. Se hace esos cálculos ya, se le pone esos márgenes. ¿Alguien más? ¿Nadie? No. Okay. Doctor, muchísimas gracias. Un aplauso para el doctor. El reconocimiento al doctor Julio César Sosa Saavedra por su participación en el seminario departamental de este centro con la conferencia Vivienda Urbana Sustentable Energéticamente, Querétaro, a 6 de septiembre de 2022, y nuestro director, el doctor Juan Ramos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues les recuerdo a todos la asistencia con el código y le agradecemos mucho al doctor por su participación. Sí, muchas gracias a todos. Gracias.